Hola a todos, sean muy bienvenidos al video para crear placas PVC. Y bueno, vamos a mostrar en este video un ejemplo de cómo podemos diseñar y construir nuestra placa PVC, ¿no? Prácticamente eh, es muy importante tener la posibilidad de implementar los circuitos que nosotros podamos diseñar y simular. Y bueno, vamos a ver en este video tutorial de cómo podemos implementarlos de forma real con el programa de Proteus, ¿no? Primeramente, bueno, vamos a ver lo que es un breve ejemplo de un regulador de voltaje. Prácticamente tenemos un circuito con el LM317 y bueno, vamos a ver un poco del datasheet, ¿no? Tenemos acá el datasheet del circuito integrado LM317 en sus distintas presentaciones. Ya sabemos que existen varios tipos de formas que pueden presentarse los circuitos, ¿no? En este caso el más común y el que vamos a estar utilizando va a ser este, el encapsulado TO220. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata este circuito integrado. Veíamos en anteriores videos que prácticamente este circuito integrado, representado por este circuito de acá, lo que hace es variar el voltaje dependiendo de la resistencia que se tenga entre sus pines. Bueno, para que se quede claro, vamos a ver, ya hemos explicado toda esta parte, ¿no? Es así. Nosotros tenemos acá una entrada, ¿no? Tenemos una entrada que va a ser Bain. Esta entrada va a ser una entrada de voltaje. Puede ser en cierto rango, que ya lo hemos visto. Entonces, esta entrada va a entrar al encapsulado del LM317 y este, por un pin de salida, va a botar un voltaje totalmente distinto dependiendo a la configuración de resistencias que tengamos. En este caso tenemos acá dos resistencias, una resistencia R1 y una resistencia R2. La resistencia R2 es del tipo variable. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a esta ecuación de acá, 1.25 voltios por 1 más la división entre R2 y R1 más la corriente de la corriente que nos da el datasheet, que ya lo hemos visto más arriba, por R2, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, este circuito lo que prácticamente hace es dependiendo la variación de R2, acá vemos que R2 está en la ecuación, ¿no? R2, si R2 varía, va a provocar que nuestro voltaje varíe de igual forma. Entonces, vamos a tener un cierto control con un potenciómetro del voltaje de salida, ¿no? Bueno, es bastante simple, yo sé que ya lo han visto, entonces no vamos a explicar mucho del circuito porque eso ya lo hemos hecho en otro video, ¿no? Bueno, vamos directamente a lo que es la parte del diseño. Acá tenemos un circuito un poco más complejo, ¿no? No es el que hemos visto. La resistencia R1 siempre se trata que sea de 220 o 240 ohmios. En este caso yo voy a estar tomando uno de 240. Luego el potenciómetro se recomienda uno de 5K. Acá yo estoy utilizando uno de 5K, pero adicionalmente estoy utilizando uno de 500 ohmios. ¿Por qué? Porque este potenciómetro de 500 ohmios me va a permitir que yo pueda regular de mejor forma mi voltaje a la salida. Bueno, se imaginan, ¿no? Que con el de 5K yo voy a poder variar muy drásticamente los voltajes, mientras que con el de 500 voy a poder afinar un poco más, voy a tener un poco más de control en la salida. Es por eso. Bueno, tenemos acá un puente de diodos. Esto ya lo saben, ¿no? Prácticamente entra una señal alterna. Esta señal va a salir de nuestro transformador. En este caso yo estoy considerando 24 voltios a 50 Hz, ¿no? Entonces ya está todo, ¿no? Y bueno, acá ustedes pueden dibujar lo que son su puente de diodos con diodos normales, ¿no? Podrían hacerlo con el 1N4007, que son los clásicos que usamos en la materia. Pero en este caso yo voy a estar utilizando el integrado GBU 6G, que es un integrado que ya tiene los diodos configurados de forma que esté en un puente rectificador, ¿no? Vamos a verlo más a detalle. Busquemos este integrado, es el GBU y acá tenemos varios, ¿no? Buscamos y nos sale varias opciones. Primero y más importante es ver qué componentes estamos insertando, ¿no?
como ya les había dicho en clases, podemos escribir cualquier cosa acá y nos va a salir una respuesta. Entonces estos, como dice el nombre y como se ve en la imagen, son puentes rectificadores que ya vienen integrados en forma de un encapsulado. Bueno, veamos las diferencias que hay entre estos. Si se dan cuenta, en las librerías vemos que es prácticamente el voltaje máximo al que se puede trabajar. El primero nos dice que está trabajando a 50 voltios y 6 amperios, ¿no? Bueno, el voltaje es bastante poco, porque 50 voltios es realmente poco, pero puede servirnos, ¿no? 50 voltios es ya algo razonable. Como vamos a trabajar con una señal alterna de 24 voltios, entonces podríamos usar este de acá. Pero yo por si acaso siempre me gusta utilizar el de 200 o el de 400 voltios, ¿no? Esto es indistinto, ¿no? Si se dan cuenta, la forma del circuito no varía y el esquemático para PCBs aquí abajo tampoco. Es muy importante que cuando nosotros insertemos componentes cualquiera, ¿no? En este caso un puente rectificador, veamos que tenga la visualización en PCB, ya que muchas veces los componentes que usamos no tienen esta visualización. Si es que tienen, bueno, está muy bien, ¿no? Perfecto. Pero si es que no tuvieran, tendríamos que hacer un pequeño arreglo. Ya vamos a ver cómo se puede arreglar esto. Y bueno, veamos, vamos a trabajar con este de acá, el de 400 voltios, ¿ok? Lo insertamos y ya lo tenemos, ¿no? Podemos ponerlo donde nosotros queramos y ya está. Bien, entonces lo mismo con todos los componentes, los insertamos, lo armamos el circuito y podemos probarlo, ¿no? En este caso ya hemos hecho pruebas en el anterior video. Prácticamente acá está mi fuente, la está alimentando. Este capacitor es un capacitor de filtrado para la señal alterna. Y bueno, acá ya entra lo que es el circuito de rectificador. Bueno, el circuito de rectificador pasa a lo que es el circuito de control del voltaje, ¿no? Acá tenemos un capacitor que está en paralelo con este. Prácticamente lo que hace es filtrar un poquito más las señales, ¿no? Esto está recomendado por lo que es el datasheet. Y tenemos un capacitor de salida, ¿no? Adicionalmente vamos a tener esta etapa de acá, que son 3 diodos en serie y una resistencia de 10K también en serie, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, no es totalmente necesario poner esta parte, pero si es que quisiéramos bajar nuestra fuente de voltaje hasta un nivel de tensión de 0, bueno, vamos a ver que es bastante complicado. Si se dan cuenta, bueno, en el anterior video también lo hemos explicado, pero el voltaje mínimo al que puede llegar esto es 1.2 voltios aproximadamente. Es la salida que tiene el regulador del LM317, la salida. Pero ¿cómo podemos hacer perder este voltaje, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con 0.5 voltios? Entonces yo tendría que ver la forma, ¿no? Acá, bueno, hay varias formas, varios métodos que podemos utilizar para llegar a una tensión de 0 voltios. La forma más fácil que yo les podría recomendar es esta, ¿no? Poner 3 diodos en serie. Como ya sabemos, en cada diodo va a haber una caída de voltaje por la polarización indirecta y una resistencia en serie para que se polarice todo. Bien, bueno, no es tan complicado, ¿no? Esta parte de entenderlo, simplemente se lo va a comer el voltaje esta parte y vamos a tener una tensión de salida. Si se dan cuenta, en este punto, cuando todos mis potenciómetros están en 0, la fuente de voltaje a la salida es 1.26 y después de quitar ese valor de voltaje a la salida, me queda 0.03 voltios, ¿no? Que ya prácticamente podríamos decir que es casi 0, ¿no? Este es un método, no es el más óptimo, pero sirve, ¿no? Podríamos poner otro método que es con un transistor, pueden investigarlo en internet, igual es válido. Incluso creo que es un poco mejor que este, pero bueno, este es el más sencillo y el más económico y más sencillo de implementar, ¿no? Así que vamos a utilizar este. Ok, una vez que hemos visto que nuestra fuente regulable sí funciona, podemos proceder a prepararlo para llevarlo a nuestra placa PCB, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es asignar a todos los componentes con una representación para PCB. Es lo que les había dicho hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mi puente de diodos, si yo le doy botón derecho y me vengo a la opción de Packing Tool, puedo ver que tiene una representación en PCB, ¿no? Y aquí me dice los pines cuáles lo está utilizando. En este caso tiene 4 pines. Uno que va a ser positivo, un negativo y un pin de AC1 y AC2. Prácticamente 2 pines que van a ser para la entrada de corriente alterna y 2 pines que van a ser para
la salida positiva y negativa del voltaje en DC, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero, ya que hay circuitos que no tienen esta representación, por ejemplo, bueno, acá vemos que el LM317 sí tiene su representación. Podemos buscar alguno que no tenga. Por ejemplo, a ver, ustedes seguramente en esta fuente de voltaje senoidal o continua, la que ustedes tengan, si le dan a la opción, no les va a salir, pero a mí sí me sale. ¿Por qué es esto? Porque yo lo he agregado. Bueno, esta parte, imagínense que no tenemos. A ver, lo vamos a borrar. Así les va a quedar. No van a tener una visualización para PCB. Lo que ustedes van a tener que hacer es agregar una pista, ¿no? Prácticamente una máscara donde podamos tener la visualización para PCB. ¿Esto cómo se hace? Vamos a entrar a esta parte de Package Device. Vamos a entrar a añadir o add. Y nos va a salir esta ventanita de acá. Entonces acá tenemos que buscar alguna representación que podamos utilizar para nuestra placa PCB. En este caso yo voy a utilizar los terminales de entrada. Los voy a poner en una fotito. Veamos. Van a ser estos de acá. A ver, veamos. Justamente estos de acá. Acá los podemos ver. Yo voy a estar utilizando estos terminales que prácticamente, si se dan cuenta, son ajustables con un tornillo, ¿no? Y estos entran a la placa impresa de forma que podamos conectar nuestros cables a las ranuras, ¿no? Entonces yo voy a estar utilizando este componente. Y si yo quisiera utilizar esto, lo que tendría que buscar acá es un T-Block, ¿no? Escribo T-Block y me salen varios conectores, ¿no? Estos conectores tienen cierta medida. Acá se puede ver que la separación entre los pads es de 0.2 pulgadas. Entonces, dependiendo de cuántos pines yo necesite, puedo escoger uno, ¿no? En este caso solo necesito dos. Y esta es justamente la distancia que hay entre esos conectores, ¿no? Entonces simplemente le doy a aceptar. Y una vez que le doy a aceptar, ya me lo añade, ¿no? Lo que tengo que hacer a continuación es asignar los pines. En este caso quizá les muestre algo así. Sin los pines, ustedes van a tener que asignar. En este caso me dice hay un pin de positivo y un pin de negativo. Lo que tengo que hacer es asignar a qué pin va a estar conectado. Bueno, para que se quede mejor en claro, digamos, yo quiero que el positivo vaya al pin número 1, entonces yo le pongo pin número 1 y que el negativo vaya al pin número 2. Se dan cuenta que se iluminan los pines y ya podemos ver que están conectados, ¿no? Entonces ya tengo todo listo y le doy a asignar. Y aquí me dice dónde quieres guardar el cambio, y me dan varias librerías, ¿no? Que trae el Proteus. Yo le doy a User Device, ¿no? Y guardar, le doy Yes, que lo guarde. Y ahora sí, si es que le doy de nuevo, ya me bota toda la información de la representación en PCB, ¿no? Y lo mismo para todos los componentes. En este caso igual les había recomendado que podemos utilizar resistor para ver las resistencias. Lo mismo, hay que asignarle una representación en PCB. Lo mismo, voy a venir acá, voy a buscar alguna resistencia. Y bueno, acá hay varios tipos de medidas para las resistencias. El que yo les puedo recomendar en general puede ser el de 0.6 pulgadas o el de 0.4, dependiendo de qué tipo de resistencia estén utilizando, ¿no? Ya que algunas son demasiado grandes y otras son en SMD, ¿no? Acá podemos ver que todas estas son para placas SMD. Seguramente ya han visto, por ejemplo, en el Arduino, ¿no? Tienen placas que están chiquititas, justamente incrustadas encima de la placa. Ya no son pasantes, entonces esa representación se la llama SMD. Bueno, no nos interesa ninguna de esas, podemos utilizar alguna de estas. En este caso yo voy a utilizar las de 0.6 y le doy a aceptar. Lo mismo, tengo que designar los pines 1 y 2. Ok, guardar. Ok, me dice otras cosas y busco la librería de usuarios, ¿no? User Devices, guardar, ok, yes. Y ya me lo trae guardado mi resistencia. Y esto se va a aplicar para todos los componentes. Si se dan cuenta, he utilizado aquí un resistor y acá otro, ¿no? Pero si le doy a ver la resistencia, nos damos cuenta que ahora este igual ya tiene. Entonces no es necesario poner a cada una, sino que solo se pone una vez por componente. Y bueno, a ver qué más me falta. Creo que los capacitores no tienen.
este grande sí tiene. Este es un capacitor de 4700 micros. Es uno así gordo, es súper grande. Entonces este su medida es un poco especial, ¿no? Podemos ver que la medida que yo le he dado es de 7.5 milímetros entre pines. Esto va a depender de cómo queramos conectarlos, ¿no? Los pines. Entonces no habría problema en esto. Prácticamente puedo conectarlos como yo quiera, ¿no? Este ya tiene representación. Acá, estos, si no me equivoco, les he puesto una representación para capacitores cerámicos. Esto no está tan bien, deberíamos cambiarlo. Lo vamos a borrar. Entonces podemos añadir alguna representación, ¿no? Vamos a ver, darle a añadir y podemos buscar otra representación. Busquemos capacitores. Capacitor y podemos buscar varios tipos de capacitores, ¿no? Acá tenemos capacitores axiales electrolíticos. Bueno, no hay ninguno acá. Electrolíticos. Busquemos alguno que sea adaptable a lo que queremos. Veamos, no hay ninguno. Bueno, en todo caso, si es que no hubiera o no pudieran, pueden buscarlo igual desde el mismo componente, ¿no? Pueden buscar algún componente extra, por ejemplo acá capacitores. Vamos a buscar capacitores. Y podemos buscar un montón de capacitores, ¿no? Yo sé que ya vienen con los datos predefinidos estos capacitores, pero podemos cambiarles los datos, ¿no? No habría ningún problema. En este caso son capacitores cerámicos en SMD y son por montón, ¿no? Entonces nosotros podemos filtrar acá en las subcategorías dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? En este caso yo estoy buscando capacitores electrolíticos, ¿no? Busquemos, a ver, electrolíticos. A ver, estos de acá. Pero bueno, todos son en SMD, ¿no? Algunos, bueno, este es un tip, pueden cambiar su representación. Por ejemplo, en este caso, debajo de la placa PCB veo que trae un código. Esto puedo cambiarlo dependiendo de si es que tiene alguna representación extra, ¿no? Por ejemplo, si yo busco el integrado del Arduino, que es el ATmega 128, podemos ver que acá tenemos varias representaciones en SMD, pero también podríamos cambiarlo a otro tipo de representación, ¿no? Por ejemplo, acá está uno en SMD y este es otro tipo, ¿no? Entonces así podemos jugarnos un poco con lo que son los circuitos. Y bueno, en este caso tenemos que encontrar el capacitor, ¿no? Capacitor. Este es el capacitor que estaba utilizando, pero bueno, no me sirve. Veamos otro. Busquemos otro, donde hay alguno. A ver. Genéricos. Bueno, puede ser alguno de estos, ¿no? Prácticamente acá hay un espacio de 0.1 milímetros, pero es un poco bajo la distancia, ¿no? Lo ideal sería que esté a casi 1.5 milímetros. Veamos a ver si encontramos algo por acá. Capacitor, y bueno, podemos filtrarlo. ¿Dónde está? Los electrolíticos, estos son de aluminio. Bueno, de acá ninguno me sirve, ¿no? Filtros genéricos, acá ya hemos entrado. Tipo radial, acá están. Estos son los que estaba buscando. Entonces acá podemos encontrar un montón de distancias que podemos requerir, ¿no? Para capacitores. Entonces busquemos alguna que sea adecuada para estos capacitores. Como les había dicho, tiene que ser uno no tan grande, ¿no? Ya que el capacitor que vamos a estar utilizando es relativamente pequeño. A ver, veamos. Por ejemplo, acá hay uno de 2 milímetros, ¿no? Que podría ser lo que estamos buscando, ¿no? Entonces podríamos utilizar este está bueno, pero veamos si conseguimos uno más. Creo que no. Bueno, vamos a quedarnos con este. Uy, ¿dónde estaba? .5, acá está. Con este también, usemos este, no hay problema. Lo insertamos y bueno, lo bueno de estos capacitores es que podemos cambiarles los valores, ¿no? No necesariamente
es con el valor predefinido. Podemos alterarlos, entonces no habría ningún problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso está de 168 micros. Acá yo puedo ponerle a 0.1 micros, como era lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Listo. Lo mismo para este de acá. Le quitamos quitamos el capacitor y podemos insertar uno nuevo, ¿no? Y lo mismo. Ok, ya lo tenemos todo conectado, le cambiamos el valor y bueno, un micro, ¿no? Ya está. Perdón. Ya tenemos un micro, ya tenemos todo listo para pasarlo a nuestra placa impresa, ¿no? Esto es un poco tardado, yo sé, pero bueno, tengan mucha calma, ¿no? Dependiendo de los componentes que vayan a usar. Siempre, bueno, consideren eso, ¿no? Ahora, imagínense que ya lo tenemos. Voy a tener acá una entrada de tipo T-Block, como les había mostrado. Acá, en la entrada va a ser a la salida de mi transformador. Va a pasar por mi puente de diodos. Va a pasar por toda esta etapa de filtrado. Se va a regular con el M317. Y bueno, acá se va a reducir el voltaje y va a haber una salida, ¿no? Pero yo voy a necesitar unos pines para poder sacar este voltaje, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer también, bueno, podría agregar otros TV block, como veíamos, para la salida, pero bueno, hagamos algo más interesante, ¿no? Puedo intentar poner un header. ¿Qué son los headers? Y yo voy a la parte de componentes y escribo header, ¿no? Estos headers van a ser como que pequeñas ranuras donde tengo la cantidad de pines que yo puedo necesitar de todo tipo, ¿no? Si se dan cuenta son un montón. Entonces si por ejemplo yo necesito un pin, dos pines, con esto podría reemplazarlo, ¿no? Entonces simplemente voy a agregar un header de dos pines y con eso ya voy a tener todo resuelto, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Más chiquitín. Debería haber un header bastante pequeño para que yo pueda utilizar. Veamos. Uy, es bastante grande esta parte. A ver, veamos dónde está. No, más arriba, creo que estaba en la parte de arriba. A ver. Acá está. Si se dan cuenta, este es un header de dos espacios y puedo utilizarlo, ¿no? Para poner mi entrada prácticamente. Entonces, bueno, esto es lo que yo lo voy a estar utilizando y bueno, hay varias otras opciones, ¿no? Podemos intentar buscar alguna que sea más bonita, pero no hay ningún problema. Simplemente es para poner los pines, ¿no? A ver, vamos a quedarnos con el que hemos visto arriba. ¿Dónde estaba? Era uno de dos, ¿no? Creo que era este. No, era el de arriba. Este de acá. Y ok. Y lo voy a agregar. Tengo acá mi header. Y le voy a dar vuelta y ya. Prácticamente este va a ser mi terminal de salida, ¿no? Acá yo puedo soldar, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un componente y bueno, tal vez es muy raro y no lo voy a encontrar en las bibliotecas del Proteus? Puedo utilizar directamente headers, ¿no? Para acomodarlo. No sé qué pasa si yo tengo una resistencia súper especial y bueno, no voy a tener forma de ponerlo, ¿no? Entonces puedo utilizar headers o los TV blocks, ¿no? Depende de qué componente estén utilizando. Bien, ya tengo un header a la salida, un TV block a la entrada y todo está configurado. Entonces lo que sigue es darle a la placa de PCB. Voy a venir a la parte de arriba donde dice PCB Layout y le voy a dar a generar, ¿no? Le voy a dar clic. Bueno, esto es una representación que no nos sirve. Lo vamos a borrar. Acá me salió un error. Bueno.
me está botando más errores, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es generar un nuevo esquemático. Bueno, vamos a guardarlo. Intentemos de nuevo. Guardamos y generamos. Bueno, en este caso ya estaba ajustando algunas cosas para poder diseñar esta placa. Entonces es por eso que ya tenía un circuito ensamblado, pero a ustedes les va a salir todo en blanco, ¿no? Así que bueno, vamos a quitar todo. Bueno, prácticamente como lo quitábamos, esto era con los componentes de acá. Bueno, comentarles adicionalmente que algunas veces existe algún problema en la parte de la izquierda que no aparecen estos símbolos, los logos, ¿no?, de cada operación. Entonces esto tiene un porqué. Generalmente, bueno, si es que su programa Proteus al llegar hasta acá no les aparece estos loguitos, lo que van a tener que hacer es prácticamente cambiar la visualización desde el programa. ¿Esto cómo se hace? Bueno, van a tener que ir al inicio y cambiarlo. Bueno, enseguida lo vamos a ver eso. Bueno, ok, ya está. Esta parte tenía un pequeño problemita, pero ya lo solucioné, ya lo quité todo, ¿no? Prácticamente así es como les va a salir a ustedes, todo desde cero. Ahora lo que les decía de los pines que quizás no les aparecen, ¿no? Eso se soluciona de esta forma. Van a buscar su Proteus. Este problema generalmente está con las versiones que son mucho más recientes, por lo que quizás ustedes la tengan. Van a venir a la parte de propiedades y compatibilidad. Acá van a buscar la opción que dice cambiar configuración elevada de PPP. Le dan a abrir y bueno, acá van a venir donde dice acá abajo cómo se va a mejorar el realizado del programa, ¿no? Prácticamente por defecto está en la aplicación. Le van a dar a sistema o sistema mejorado, ¿no? En este caso yo utilizo el sistema mejorado, aceptar y bueno, aplicar, ¿no? Entonces con eso ya les va a mostrar lo mismo que teníamos, pero se va a corregir muchos errores, tanto en las librerías como en la representación de los logos, ¿no? Eso es simplemente por el tamaño de pantalla. Es un error bastante común que traen las actualizaciones de Proteus, pero bueno, es bastante sencillo de solucionarlo, ¿no? Eso solo háganlo si es que tienen el problema. Si como en mi caso les muestra todos los logos sin ningún problema, entonces no es necesario hacer esta pequeña parte, ¿no? Bien, una vez que ya tenemos todo nuestro esquemático completo, había olvidado mostrarles esto. Ustedes, bueno, nos habíamos olvidado poner la representación de los potenciómetros. Lo que se hace, lo mismo, ¿no? Packing Tool. Y acá le estoy añadiendo un TV block, pero de 3 pines, ¿no? De 3 pines. Y bueno, acá algo bien importante es que vamos a poner los pines de forma que podamos intercalarlo, ¿no? En este caso, si le pongo 1, 2 y 3, no va a estar muy correctamente. Entonces yo le he puesto 1, 3 y 2. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en uno de los pines va a ir, bueno, en los pines del extremo es una señal y otro de los pines va a estar prácticamente separado, ¿no? Entonces, bueno, pueden ponerlo como ustedes gusten, ¿no? Ya, o incluso podrían ignorar un pin, ¿no? Podrían ignorar uno de los pines y simplemente utilizar pin 1, pin 2, o bueno, de esta forma es indistinto. Ok, vámonos directamente a nuestro programa y acá ya tenemos todos los componentes, ¿no? Acá lo que tienen que hacer ustedes es generar una placa. Vamos a generar nuestra plaquita en nuestra hoja de trabajo. Vamos a poner esta parte, este cuadradito, que es prácticamente una figura en 2D. Y le vamos a dar a borde de placa, board edge, ¿no? Que es este de color amarillo, el último. Y vamos a dibujar una placa, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, dice que tengo errores y que tengo que corregirlos antes de comenzar a dibujarlos, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo se hace esto. Bueno, ya tenemos nuestro Proteus listo y podemos comenzar a hacer la placa impresa, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora a continuación es dibujar el borde de la placa, como les había dicho, con la opción de Board Edge y con el gráfico 2D, ¿no? Venimos, seleccionamos la placa y podemos dibujarla.
Si le damos doble clic, podemos abrir la pestaña de opciones y acá podríamos poner el tamaño que nosotros requerimos para nuestra plaquita, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner una placa que sea de ¿cuánto? Que sea de unos 5 centímetros, que prácticamente van a ser 50 milímetros, ¿no? Entonces que sea de 50 por 50, chiquito. Y ya lo tenemos listo. Una placa de 5 por 5. Y ahora podemos venir a la parte de componentes. Y si se dan cuenta, todos están de forma normal. ¿Qué pasa si hubiera un componente que no tiene la forma de representación PSB? Acá nos los va a mostrar con una X rojita, ¿no? Eso significa que nuestro componente no tiene una visualización PSB. En este caso, todos nuestros componentes tienen una visualización PSB. Era justo lo que habíamos hecho hace un momento. Pero intentemos poner un componente que no va. Por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, un LED no tiene visualización PSB, ¿no? Entonces pongamos un LED. ¿Qué pasa si yo le pongo un LED? Acá tengo un LED genérico. Imagínense que yo le pongo mi circuito y digamos que está acá, digamos. Sé que no está correcto esto, pero es para verlo. Le doy guardar. Si ven acá ya me aparece el diodo LED con una X roja. Y esto me dice que no tiene una visualización. Entonces tendría que agregarle, ¿no? Como conocemos, Baking Tool, y poner la que mejor se ajuste al LED. Pero bueno, en este caso no es nuestro asunto, entonces simplemente lo vamos a dejar ahí. Si se dan cuenta, ya no tengo ningún error y todo está perfectamente, ¿no? Eso, asegúrense de que no les falte ninguna visualización, porque es muy importante que lo tengan, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestro borde de placa, lo que podemos hacer ahora es configurar, o bueno, vamos a insertar nuestros componentes, ¿no? Una forma es ponerlo uno por uno. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero el capacitor que esté acá, ¿no? Quiero que el M317 esté acá. Entonces puede hacerse de esa forma, pero lo que yo les recomiendo es que le pongan al auto placer. Acá venimos a la parte de arriba superior y hay una opción que dice auto placer, ¿no? Le damos clic y acá nos va a pedir cómo queremos acomodar nuestros componentes. Y bueno, asegúrense que las reglas, acá en las reglas de diseño, tengan un valor de 50 en la parte superior y 50 en la parte inferior. Y bueno, con eso todo está perfecto. Que estén todos los componentes seleccionados y le damos a OK. Y esto lo que va a hacer es automáticamente acomodar todos los componentes, ¿no? Y ahora desde acá ya podemos nosotros acomodarlo. Por ejemplo, yo quiero que el TV block de la entrada del transformador esté a un borde para que pueda sobresalir de la placa. Igual mis potenciómetros, ¿no? Yo quisiera que estén a un bordecito para que yo pueda igual de la misma forma configurarlos, ¿no? Y bueno, así yo puedo jugarme con todo esto. ¿Qué pasa si yo quiero darle la vuelta, ¿no? Puedo hacerlo. Entonces prácticamente puedo acomodarlo manualmente o de forma automática. Esta parte no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer de forma rápida y sin mucho problema. Acomodémoslo de forma, bueno, como sea, ¿no? Esto es un pequeño ejemplito. Entonces vamos a procurar de que esté un poco presentable. Bueno, aconsejarles también, ¿no? Que siempre tengan cuidado con los cómo acomodan sus circuitos, porque muchas veces es común que, bueno, no están bien acomodados y puede haber algún tipo de corte, o bueno, es un poco más complicado tenerlo listo, ¿no? Para quemar la placa si es que así se requiriera, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que los dos potenciómetros estén a un costado para que podamos manipularlos. Y bueno, vamos a dejarlo así. Si se dan cuenta, nosotros manualmente podemos optimizarlo mucho más que la forma automática. Pero bueno, eso ya es muy situacional, vamos a decirlo, ¿no? Porque no siempre es así. A veces cuando son circuitos mucho más complejos, el hacerlo de forma automática es mucho mejor, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, que esté de forma un poco más automática. Listo, ahí, dejémoslo ahí. Imagínense que ya lo tengo listo, ¿no? De la forma que yo quiero. Entonces lo que procede ahora es a poner ciertas reglas para el conexionado de mis componentes, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es venir a la parte de Technology, vengo a la parte de Set Light Spires
y acá acomodo en qué capas yo voy a trabajar. En este caso, las placas, ¿no? Si es que han visto, digamos, un Arduino o una placa de China, se dan cuenta que por arriba y por abajo tienen pistas, ¿no? Esto no siempre va a ser así. Cuando ustedes quieran hacer una placa, digamos, artesanalmente, generalmente solo tiene un lado donde está el cobre, entonces van a tener que trabajar solo de un lado, o sea, en el lado de abajo, ¿no? Entonces vamos a cambiar todo a forma de bottom Cooper, ¿no? Tanto el top y el bottom lo vamos a poner a forma de bottom Cooper, o sea, la capa de abajo. Aceptar. Lo siguiente es poner reglas de diseño. Venimos acá arriba a Design Rule Manager y acá lo mismo. Vamos a darle a las reglas de diseño. Acá lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras reglas de diseño. En este caso vamos a tener acá distintas reglas, ¿no? Por ejemplo, las distancias de pad a pad que sean de 10 unidades, nosotros le vamos a poner a 20, que sean en 20, para que tenga un margen de tolerancia y no estén muy cerca, ¿no? Sí, porque si están muy cerca podríamos tener algún cortocircuito. Aceptar, bueno, igual. En Net Classes vamos a venir acá, vamos a buscar la parte de Power. ¿Qué significa esto? Que los pines que van a transmitir alimentación, por dónde van a ir, ¿no? En este caso yo quiero que todo vaya por abajo, entonces que todo esté en bottom. Listo. Y Signal, lo mismo. Que todos los pines de señales vayan por la parte de abajo. Ok. Hasta ahí todo está bien. Y ahora una última configuración. Vamos a venir a la parte de pistas. Y bueno, si nosotros quisiéramos podemos conectarlo de forma manual. ¿Qué pasa si yo quiero conectarlo de forma manual mis componentes? Pero lo que queremos configurar ahora es el ancho de la pista. Para eso vamos a venir acá a la parte de Default y vamos a ponerle acá de cuánto queremos que sea el ancho de la pista. Yo les aconsejo que tomen un valor entre 40 y 50, ¿no? Si pueden más, incluso mucho mejor. En este caso le vamos a dar a 50. Y bueno, si se dan cuenta podemos empezar a conectar manualmente mis componentes, pero lo que vamos a hacer ahora es darle al auto router, ¿no? Que se haga esto de forma automática. Entonces, como hemos hecho en el autoplacer, vamos a venir acá arriba y al lado del autoplacer está esta opción de auto router. Le damos a auto router y bueno, las reglas, todo está bien y comenzar a routear, ¿no? Si se dan cuenta, todas las líneas son azules. Esto significa que todas las pistas irían por el lado de abajo de la placa, ¿no? Si es que hubiera algún componente que va por encima, entonces se cambiaría de forma de color rojo, ¿no? Como está acá. Acá vemos varios colorcitos, ¿no? Tal vez no entiendan qué significa. Prácticamente el color rojo sería una pista en la parte superior, un color azul es una pista en la parte inferior. Los celestes que están aquí son una máscara donde están bueno, solo las imágenes, ¿no? Vemos los nombres de los componentes, sus contornos y otras cosas más, ¿no? Prácticamente. Y bueno, acá tenemos un montón de opciones, ¿no? Tenemos varias capas y el borde de la capa, lo que son los agujeros, que es los agujeros que tiene para la placa, ¿no? Y bueno, acá vemos que ya ha terminado mi autorruteo. Ha habido un pequeño error. Si se dan cuenta, estos dos pines que están unidos por esta línea verde no se han podido conectar. No ha sido posible conectarlos. Entonces, esto nos indica que probablemente tengamos que hacerlo de forma manual, ¿no? Bueno, yo sé que es un poquito complicado. Bueno, quizá pueda conectarlo, pero bueno, si es que no hubiera alguna forma, digamos, si es que quieren hacer una placa y no ven la forma de conectarlo, podrían incluso cablearlo por encima, ¿no? Sé que es una opción no tan buena, pero a veces les va a salvar. Por ejemplo, puedo añadir un pad libre, puedo venir acá, añado un pad, puedo venir acá, voy a añadir otro pad y simplemente conectaría estos pads, ¿no? Al a mi a mis pines, ¿no? Que les falta prácticamente ahí. Y bueno, hay que darles un nombre a estos pads para que se puedan conectar. Si se dan cuenta, este pad tiene un cierto nombre, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle esa información del pad, en este caso R2. Y bueno, si se dan cuenta, este no tiene ningún nombre, ¿no? Entonces deberíamos asignarle un nombre que, bueno, prácticamente puede ser cualquiera.
Bueno, eh, a ver. Bueno, esta parte es un poquito complicado, ¿no? No es lo ideal añadir pines, sé que es una opción bastante, bueno, la más sencilla, ¿no? Pero les aconsejaría que intenten acomodar sus componentes de forma que puedan tenerlo todo en la capa inferior, ¿no? Porque ese es el objetivo de tener una placa impresa. A ver, vamos a intercambiar algunos, algunos componentes. Vamos a mover. Lo que pasa si la resistencia lo empiezo a mover, ¿no? Sé que todo se ha desordenado, pero no importa. Lo vamos a volver a rutear. Ok, digamos que lo cambiamos estas dos resistencias de orden. Podemos darle un poco más de espacio a este capacitor. Incluso podemos girarlo, ¿no? Si fuera necesario. Como en el esquemático, con el botón de más o menos podemos rotar los componentes. Entonces vamos a rotar todo. Y bueno, algo así que quede. Y vamos a darle de nuevo autorruteo y autorrutear. Que se autorrutee. Aunque creo que sigue habiendo errores, ¿no? Bueno, no estoy seguro si es que todavía hay errores, pero vamos a esperar a que termine el autorruteo. Generalmente, como han visto, esto suele tardar un poquito, no debería tardar mucho. Cuando tienen un circuito demasiado complicado, sí que tarda un poco más, pero bueno, intenten que no les tarde mucho, ¿no? En este caso, bueno, tengo algunos problemitas que dice, bueno, ahí está. Borremos todo desde cero y vamos a autorrutearlo para que no haya ningún cortocircuito, ningún problema, ¿no? Y bueno, esa es la forma que se hace placas impresas. Primeramente tienen que acomodarlo todo, ¿no? Es lo más moroso en su circuito y bueno, lo demás es un poco más sencillo, ¿no? La parte del ruteado y bueno, revisen siempre que las pistas que están utilizando sean del ancho adecuado, ¿no? Porque qué pasa si es que yo le pongo una pista que sea bien delgada y por esa pista me van a circular, digamos, 2 amperes, 5 amperes. Entonces es bastante complicado que pueda utilizar esa pista y que soporte, ¿no? Esa cantidad de corriente. Pero bueno, es por eso que les digo, tengan mucho cuidado siempre con cómo se hace el conexionado. Y bueno, pueden cambiar individualmente de las pistas el tamaño, ¿no? Acá hemos visto que hay un error, entonces vamos a modificarlo. Creo que si esto lo traemos, si este capacitor lo giramos, creo que ya no tendríamos ese error, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, vamos a cambiarles de lugar, ¿no? Que estén de esta forma. Y vamos a darle un último autorruteado. Bueno, yo creo que ya se ha entendido esta parte, lo que es la parte de ver el autorruteado, ver la parte de configuración de pines. Y bueno, eso era lo más importante, ¿no? Esta parte de ruteado simplemente es acomodarlo y que todo quede de forma bonita y presentable, ¿no? Adicionalmente, el Proteus nos ofrece una forma de simulación en 3D que la vamos a ver enseguida que termine este autorruteo. Y bueno, lo demás es exportarlo. Si es que quisieran, digamos, hacer una placa impresa en, no sé, para algún circuito, entonces podríamos imprimirlo y quemarlo en una placa de baquelita, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo eso, pero no en este video, ya se hizo un poco largo. Entonces, bueno, acá ha habido un pequeño error y acá igual, ¿no? No ha habido una conexión. Bueno, ya digamos que no importa. Obviamente todo debería estar conectado, pero en este caso no se pudo, ¿no? No sé por qué arriba igual no se conectó este. Hubo un pequeño error, pero ya, digamos que todo está bien. A ustedes debería salir esto de forma correcta. Y bueno, podemos ver al final una visualización de la placa en forma tridimensional, como está acá, ¿no? Si se dan cuenta, los T-blocks directamente me representa como si fueran unos bloquecitos, ¿no? Entonces, más o menos así va a quedar mi placa. Voy a tener mi puente de diodos ahí, que es un encapsulado como ese.
Voy a tener mi LM317, mis resistencias y bueno, un conector J1 donde va a estar mi salida. Este es un header, ¿no? El header es el J1. Los diodos que estoy utilizando para rebajar la tensión y los capacitores, ¿no? El capacitor grande, ese capacitor grandote, es para filtrar la señal AC de la entrada y los otros son para el regulador, ¿no? Entonces ya puedo ver más o menos cómo va a quedar mi placa. Igual puedo ver por la parte de abajo cómo estaría conexionado. Y bueno, simplemente sería poner todos los componentes y soldarlos, ¿no? En caso de que ya esté listo. Bien, ya digamos que todo está bien. Obviamente, recalco, aquí he tenido algunos errores, no debería estar así. Todo debería estar conectado de forma correcta, pero bueno, eso ya se los dejo de tarea, ¿no? Es un poco moroso, yo sé. Digamos que ya tengo mi placa final, entonces yo quiero hacer esto para la placa impresa. Lo que tendría que hacer finalmente es exportarlo, ¿no? Bueno, hasta aquí es donde ustedes deberían presentarle al ingeniero, ¿no? Si es que les pide el formato de Ares de visualización de PCB, sería hasta acá. Ustedes esto ya lo pueden presentar como si fuera un esquemático para placa impresa, ¿no? El formato Ares. Entonces, hasta acá ya lo pueden presentar, no sé, en sus preinformes, en su proyecto, si es que el INGE les pide, hasta acá. Ahora, si es que quisieran ir más allá y poder hacer esta placa en PCB, lo que deberían hacer es exportarlo. Nos venimos a la parte de File y buscamos la parte de exportar, ¿no? Que debería estar acá. Exportar en DXF, exportar en varias formas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer directamente, bueno, si es que quisieran hacerlo con una router, podrían exportarlo en DXF o obtenerlo para un plano de SolidWorks, ¿no? Pero bueno, vamos a exportarlo de cierta forma. Ok, bien, ¿dónde estábamos? Aquí. Tenemos que venir a exportar y bueno, acá tenemos que exportar la parte de ¿dónde está? Debería decir imagen o algo parecido. ¿Dónde está? Export. ¿Dónde está? Oh, bueno, output, sí, no, output era. Output, export graphics. Y bueno, acá pues, tenemos varias formas de exportar nuestro archivo, ¿no? Por ejemplo, si es que quisiéramos tener este archivo para quemarlo en una placa de forma manual, lo que tendríamos que hacerlo sería en forma de imagen o en forma de PDF, ¿no? En este caso les recomendaría que lo pongan en SVG o en PDF, ¿no? Lo vamos a hacer en PDF. Y acá nos dice que queremos exportar. Obviamente queremos que se exporte la parte de, bueno, la parte de arriba no nos interesa, la parte de top tampoco. Y bueno, acá está puesta la parte de el bottom, los componentes, todo eso. Entonces le damos a aceptar. Y si se dan cuenta, ya lo exportó todo lo que es mi proyecto, ¿no? Y esto ya lo puedo imprimir. Por ejemplo, si yo quisiera quemarlo en una placa impresa, le doy a imprimir. A ver, vamos a dar a imprimir. Y me sale ya como está, ¿no? Y acá debería darle a que esté en tamaño real, ¿no? Escala personalizado real y que pueda imprimirlo de forma que sea 100% escala, ¿no? De cómo va a ser. En este caso mi circuito era una placa de 5 por 5 centímetros, se le ha agregado un pequeño margencito, por eso me dice 55.7, no hay ningún problema, entonces ya estaría a escala y yo lo podría imprimir ya directo para hacer mi placa, ¿no? Igual vamos a tener un video de cómo se hace las placas, el quemado. Y bueno, también si es que tienen dudas pueden buscarlos en YouTube, ¿no? Yo sé que hay mucha información demasiado buena en YouTube. Pueden buscarla. Esta es una forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera este proyecto mandarlo a hacer a China, ¿no? Que también se puede. O qué pasaría también si es que quiero utilizar la CNC Router para generar estas placas impresas, ¿no? Lo que tendría que hacer prácticamente es venir a la parte de output y necesito exportarlo en un formato especial que es el formato Gerber. O sí, Gerber. Y acá está. Nos vamos a output y generate Gerber o Excel files, ¿no? Entonces le damos a todo yes y lo prepara para exportar. Acá tenemos ciertos errores. Bueno, esto es porque no lo he terminado de conectar, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, vamos a ignorar los errores. Acá igual lo mismo. Puedo buscar la parte donde va a estar. Le voy a dar que esté en mis descargas. Ahí que lo genere.
Y bien, acá me dice qué cosa quieres exportar, ¿no? Y me da todas las opciones. Y le voy a dar a aceptar. Entonces simplemente exporta mi proyecto y ahora tendría listo para seleccionarlo de forma que puedo mandarlo a hacer a China, ¿no? Entonces, bueno, ya está, ya podría abrirlo en algunos programas de diseño que hay directamente o para programas de ruteo, ¿no? Eso es otra forma, ¿no? Vamos a estar viendo más a detalle después de cómo podemos generar otro tipo de archivos, pero con esos dos yo creo que es suficiente, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿no? Que no les pase esto que me pasó a mí, que todo esté conectado de forma correcta. Obviamente esto está mal, pero en sus placas de ustedes no debería estar de esta forma, ¿no? Debería estar todo bonito y que esté conectado. Bueno, algunas recomendaciones adicionales. Tal vez puedan mejorar lo que es el autorruteo. Yo sé que el autorruteo les ayuda grandemente, pero no siempre está optimizado, ¿no? Por ejemplo, esta pista yo podría mejorarlo un poquito, ¿no? No sé, puedo darle un poco más de distancia entre pistas. Puedo mejorar un poco lo que es el espesor, que es el ancho de la pista. Y bueno, otros detallitos, ¿no? Ya son detalles nomás. Entonces, hasta ahí llegaría el video de cómo generar un esquemático en PCB, en Proteus. Y bueno, vamos a estar viendo también cómo se podría hacer, si es que se puede, con otros programas de diseño, como les había mencionado a inicios de semestre, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Ojalá que puedan generar sus proyectos. Y bueno, Proteus es un programa muy bueno para que ustedes puedan manejarlo. Y bueno, practíquenlo. Yo sé que es un poquito complicado aprenderlo al inicio, pero luego es un poquito más fácil, ¿no? La parte de placas PCB requiere igual un poco de esfuerzo aprenderlo, pero les garantizo que si es que lo practican un poco van a poder crear cosas mucho más complejas, ¿no? Entonces, bueno, eso chicos, espero que les haya servido este video y nos vemos en clases, ¿no? Bueno, hasta luego.